Bien, mencionábamos antes de esta pausa algunos elementos, algunas áreas en las cuales ubicaríamos para, para el análisis, para que el doctor Pérez Fernández nos diga un poco también cuál es la evaluación que tiene o que hay en relación, por ejemplo, a niños con discapacidad. Es un área también muy abundante. Por ejemplo, se habla mucho de la dislexia en el último tiempo. Antes eso era un fenómeno, bueno, y digo antes, quizás estoy hablando incluso de hace 30 años. No se hablaba tanto eran como casos, muy raros los casos de dislexia. Algunos niños eran expulsados del sistema porque eran muy brutos y eran problemas. No aprenden a leer, no aprenden a escribir. Efectivamente, hasta los mismos maestros, los profesores, pues no estaban ni siquiera mínimamente preparados para manejar ese tipo de alumnos o con ese tipo de problemas. Pero también está, por ejemplo, hoy en la sociedad algunos otros fenómenos que están ligados también a lo que se llama ahora adolescentes en conflicto con la ley. Sí. Es decir, tenemos mucho narcotráfico, mucha marginalidad, mucho delito, crímenes, es decir, asesinatos. Ya tenemos casos también muy frecuentes de niños que así abiertamente se dedican, son sicarios, así mismo, son asesinos profesionales por paga. Entonces, esas son realidades también que están ahí. En esos casos y en esos barrios, por ejemplo, y en los hogares o en los ambientes donde tenemos este tipo de niños con discapacidad, ¿cuál es un poco, de manera general, cuál es la situación que estamos manejando en esos planos con los niños y adolescentes en República Dominicana? Sí, fíjate, no es fácil para ningún padre promedio, sin mencionar la clase pudiente en el país, que la mayoría de los casos los canaliza en el exterior, ¿verdad? Pero para los padres promedio, con un niño, por ejemplo, con déficit de atención e hiperactividad, un niño que sea un niño autista, un niño que tenga trastorno de lectoescritura, un niño que tenga trastornos conductuales de cualquier tipo, los servicios de ayuda son mínimos en este país. Y cuando digo que son mínimos, lo podemos contar quizás con los dedos de una sola mano, ¿verdad? Como servicio público. Como servicio público. De acceso fácil. Sí, de acceso. O sea, un padre con un niño incontrolable, como yo tuve ahora mismo, una mamá que me llevó un niño a mi consultorio, y el niño mostró una hiperactividad tremenda, y yo le pregunté a la mamá, inclusive en esta forma, ¿tú me lo regalas? Porque es una pregunta capciosa, y ella lo pensó. Ella lo pensó. Eso quiere decir que esa mamá está agobiada, que no sabe a dónde acudir, que no hay un teléfono donde llamar, que no hay un servicio social que le pueda brindar a ella y al niño lo que necesita. Prácticamente no hay. La oportunidad de que el niño sea tratado, porque como usted dice, la clase media tiene a veces capacidades hasta económicas y hay espacio, pero yo he vivido la experiencia de muchachos de clase trabajadora que por tener esos problemas no son expulsados de la escuela porque es que es indomable, es un tigre, o no aprende, es muy bruto. Entonces ahí tenemos nosotros. Mira, Danilo, a mí me gusta mucho citar las estadísticas, porque las estadísticas nos enseñan, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro país hay aproximadamente 250.000 niños con déficit de atención e hiperactividad. Esta es una cifra muy fácil de sacar. La Secretaría de Educación ha reportado que hay 3 millones de estudiantes en las aulas. Y las estadísticas mundiales dicen que el déficit de atención e hiperactividad se presenta entre un 6 y un 8% de esa población, ¿verdad? Fácilmente sacamos 250.000 niños. De esos 250.000 niños, solamente un 8% vienen a ver a un profesional experto en esto. Y de ese 8%, por el gasto de las consultas, por el tremendo gasto de los medicamentos en caso de ser medicado, solamente se atienden un 2%. Wow. ¿Verdad? Las cárceles mundiales, mundiales, con jóvenes encarcelados entre las edades de 12 años a 20 años, el 75% está con niños con esta situación.
Y nuestro país no es la excepción. Bueno, ¿verdad? incluso a veces se han dado casos de expresiones de que grupos de muchachos con estos problemas se nuclean, que fue lo que pasó en Columbine, la escuela, Sí. donde grupos de muchachos que tenían problemas y que eran objeto de la burla se nuclearon ellos y se Claro. juntaron y decidieron matar a todo Claro, el mundo. claro que sí. O el coreano de la universidad. Cuando son muchachos que ellos lo dicen, porque Sí. uno habla con ellos y ellos dicen, por ejemplo, bueno, la sociedad a mí no me dio nada, mi familia no me entendió, yo no le debo nada a nadie. Ese es un muchacho con un alto peligro de un temperamento antisocial. Tú sabes, Danilo, cuánto cuesta para un padre poner a un niño a que sea tratado efectivamente con un problema solamente del déficit de atención y hiperactividad. Ronda aproximadamente los 15,000 pesos mensuales. Bueno, ¿Sabe cuánto puede costar uno de los medicamentos que uno de estos niños puede necesitar? Puede costar hasta 9,000 pesos mensuales. Uno solo. Uno solo. Y muchas veces hay que darle 2 y hasta 3. Entonces, ¿quiénes no tenemos tienen? política pública en el país nuestro para eso? No tenemos ni criterio de poder decir que un niño que tiene déficit de atención y hiperactividad o que tiene una dislexia severa o que tiene un coeficiente de inteligencia fronterizo, se le deben dar en el colegio acomodaciones para que ese niño pueda estudiar. Acomodaciones me refiero a un asiento preferencial, a un tipo especial de examen, sí, ¿verdad? A una revisión preentrega, nada, absolutamente nada. ¿Entiendes? Estamos desnudos, estamos totalmente desnudos, estamos arrancando, no estamos incluyendo en la patria ese trozo de muchachos que están viviendo como pueden. Y entonces en estos barrios donde tenemos una altísima concentración de población viviendo en condiciones de hacinamiento, de prácticamente una promiscuidad en todos los sentidos, por aquello de que lo que ven en los ambientes, además de drogas, del negocio de las drogas, de venta de drogas, de lo que se deriva, el crimen que se deriva de los ajustes de cuenta, y encima de eso hogares donde efectivamente en ese ambiente no tienen, a veces los mismos padres no tienen quizás ni siquiera una idea mínima de cómo educar a un niño o a una persona para que esa educación o esos valores que le puede estar inculcando realmente lo conduzcan por un camino de buena expectativa en la vida. Esos niños incluso que no solamente comienzan a consumir drogas, sino que comienzan, que se está conformando su mentalidad y su mundo en ese ambiente, no tenemos esperanza entonces prácticamente de que puedan ser reencausados. No, estamos aquí en este programa hablando de esperanza. Estamos señalando situaciones, pero la mayoría de todos estos muchachos pueden regenerarse. Lo que necesitamos es una política social que le permita a los padres poderlo llevar a los lugares que deben ser tratados. Pero no, la mayoría de estos muchachos son recuperables todos son recuperables, pero tenemos que llevarlo a los lugares apropiados para recibir la ayuda que ellos necesitan. Esa es la realidad. Existen en el país, dadas las deficiencias estructurales del Estado como tal, pero existen asociaciones privadas, grupos que se interesen en asistir a la mayoría de valientes. Sí, claro que sí. Tú tienes, por ejemplo, la institución esta que es valiosísima, Hogar Crea. Hogar Crea. Es una institución valiosísima, con un prestigio y con una seriedad increíble, pero también lo oyes constantemente hablando de que no tienen recursos, que no le dan lo que le han prometido, y cada día la población adicta aumenta y aumenta, y no podemos hacerle. Napoleón decía que para hacer la guerra nada más que hacían falta 3 cosas: dinero, dinero y más dinero, ¿verdad? Y esto, con los adolescentes y con la situación de las drogas y del vicio en general, del crimen, lo que necesitamos es dinero para regenerarlo, para educarlo, ¿verdad? Para guiarlo. Si no tenemos dinero, la guerra se pierde. Bueno,
Esa es la solución. Sí. Bueno, lo que no tenemos es más tiempo en este segmento. Sí. En el próximo estaremos conversando también sobre otro aspecto de este interesantísimo y muy complejo tema de nuestra niñez y adolescentes. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos.